Lo que no les deja dormir tranquilos es el miedo que tienen a que el país sepa que Hernán Luque Lecaro, hombre de confianza de Guillermo Lasso, puesto en ENCO, colocó a Osvaldo Rosero en la gerencia de Flopec para facilitar el desvío de fondos públicos a través del contrato de Amazonas Tankers a favor de terceros. Hernán Luque Lecaro, amigo íntimo del presidente Lasso en ENCO, es el que con absoluta normalidad habla de nepotismo en Flopec, el que afirma saber la movida para llevarse en sacos de yutes los recursos de los ecuatorianos. Para ello mencionaba que era necesario colocar a Osvaldo Rosero al frente de Flopec para hacer negocios. El mismo Luque Lecaro que en un audio sostuvo que Iván Correa Calderón le remitía hojas de vida para nombrar gerentes de Flopec y que con absoluto descaro lo ratificó en su comparecencia en esta comisión el propio Correa Calderón. Ahí está la presión política, los tentáculos del presidente Lasso en las empresas públicas. Estas afirmaciones se hicieron realidad en el tiempo, cuando en marzo de 2022 Hernán Luque Lecaro despidió al vicealmirante Johnny Estupiñán de la gerencia para iniciar el proceso de vinculación de Osvaldo Rosero, mismo que se concretaría en un primer momento como asesor externo del directorio de Flopec en julio del 2022 y que días más tarde se convertiría en el gerente de esta empresa pública. Osvaldo Rosero, el gerente de primera, pero para hacer sus negocios oscuros, se quería en ese momento tomar por la fuerza la empresa pública Flopec, y en ese audio que lamentablemente no se puede escuchar bien porque no suben el volumen, ahí dice claramente que va delegado del presidente de la República para evitar que Johnny Estupiñán siga en el cargo, y eso por haber querido dejar sin efecto el contrato de forma unilateral con Amazonas Tankers, que no hay las pruebas hay de sobra de los actos de corrupción en Flopec. Según versión del señor Johnny Estupiñán, brindada al medio de comunicación La Posta el 16 de enero de 2023, su separación del cargo de gerente general de Flopec obedeció a que, abro comillas, bien yo fui sustituido el 9 de marzo exactamente del 2022 después de 5 meses de gestión. Las razones las conoce el presidente del directorio. Me hace una llamada telefónica en el que me manifestó que le había clavado la puñalada por la espalda al momento que quise declarar unilateralmente terminado el contrato con Amazonas Tanker. Cierro comillas. Eso es presión política. No le convenía a Luque Lecaro que se quede sin efecto este contrato para seguir haciendo con los fondos públicos lo que a él le daba la gana con la anuencia del presidente Lasso. ¿Por qué le interesaba a Hernán Luque tener a Osvaldo Rosero? Sencillamente porque era la pieza clave para permitir la renovación automática del contrato con Amazonas Tankers en diciembre del 2022. A pesar de existir a la fecha el informe de Contraloría de noviembre de 2021 y una denuncia penal presentada en septiembre del mismo año por la exgerente Pilar Ferri, obviando y haciéndose de la vista gorda respecto de las alertas del exgerente Estupiñán. Un verdadero alfil en la corrupción de Flopec, todo a vista y paciencia del presidente Lasso, quien no hizo nada para erradicar todos estos entramados de corrupción. ¿Hizo algo el presidente Lasso? Nada. ¿Lo denunció al menos en fiscalía? Jamás. Ni a Luque Lecaro, prófugo de la justicia, auspiciado por este gobierno a través del ministro del Interior, Juan Zapata. Por eso, ministro, que quizá usted está escuchando esta intervención, usted no quiso entregar los registros migratorios de Luque Lecaro ni de Rubén Cherres vinculado a la mafia albanesa, sospechosamente torturado y asesinado por organizaciones criminales que
que azotan y matan al pueblo ecuatoriano. ¿Quién se benefició de su muerte? El pueblo sabrá sacar sus propias conclusiones. Nuestros hijos, padres, hermanos y abuelos no merecen vivir bajo un régimen de terror. El derecho a vivir en paz no nos será arrebatado. A continuación, voy a reproducir como prueba a nuestro favor la certificación enviada al legislador Esteban Torres con fecha 16 de marzo del 2023 en la ciudad de Quito por la doctora Diana Salazar. Dice lo siguiente: en atención al oficio número AN-TCLE-2023-004-O de 16 de marzo del 2023, a través del cual solicita la suscrita se me informe si el honorable señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, por su cuenta o a través de algún funcionario, ha presentado ante la Fiscalía General del Estado denuncia alguna contra los señores Hernán Modesto Luque Lecaro y Rubén David Cherres Fagioni. Informo a usted que una vez revisado el sistema de actuaciones fiscales y de acuerdo con los parámetros de búsqueda por usted establecidos, no se registra ninguna investigación previa que tenga como denunciante al señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, u otro funcionario del Estado, particular que comunico para los fines pertinentes. Diana Salazar, Fiscal General del Estado. ¿Qué hizo el presidente Lasso ante la advertencia de varios medios de comunicación sobre la corrupción de las empresas públicas? Por enésima vez, nada. Al contrario, permitió que el primer gestor y articulador de la corrupción, su amigo Hernán Luque Lecaro, se fugue del país campante y sonante. ¿Qué le dijo Guillermo Lasso a Carlos Vera en una entrevista? Que Luque Lecaro tenía derecho a cambiarse de lugar como cualquier otra persona. ¿Qué le dijo a Milton Pérez un mes después? Que había pedido a Iván Correa Calderón le solicite la renuncia a Luque Lecaro por torpe y porque se había dejado seducir por la corrupción. ¿A quién le creemos, pueblo ecuatoriano? ¿Al Guillermo Lasso de Carlos Vera o al Guillermo Lasso de Milton Pérez? Seguramente a ninguno de los dos. Que no hay pruebas. Hasta los defensores del presidente Lasso que desfilaron en esta comisión dando sus aportes como constitucionalistas han ratificado que hay peculado. Como tercer hecho, hablaré sobre el examen especial de la Contraloría General del Estado sobre el contrato con Amazonas Tankers. El tercer elemento es el examen especial sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos time charter respecto de la creación de Amazonas Tankers y adendas relacionadas con la empresa pública Flopec, aprobado el 5 de noviembre de 2021, en el cual se determina la existencia de un perjuicio por más de $6 millones para el Estado, mismos que beneficiaron a terceros intermediarios. En este momento voy a proceder a reproducir como prueba a nuestro favor el examen de la Contraloría General del Estado DNA 8-TVIP-YA-0012-2021, aprobado con fecha 5 de noviembre del 2021. Además, en este examen de Contraloría se determinaron irregularidades en el contrato de Amazonas Tankers, tales como: primero, se detectaron tarifas de fletamiento más bajas que los reflejados de los reportes de los brokers, que no fueron consideradas para el estudio de mercado. Es decir, los fletes se ofertaban a precio de gallina enferma para favorecer a terceros. Segundo, la renta de buques de 2 a 4 años, a pesar de que la duración normal de los contratos en el mercado era de 6 meses a 2 años por la variación del mercado petrolero. Tercero, negociación de la tarifa de fletamiento sin los informes técnicos, jurídicos y financieros, ni las metodologías para el estudio de mercado. Estos tres hallazgos permiten afirmar que el contrato de Amazonas Tankers era y sigue siendo perjudicial para el Estado ecuatoriano. En este momento
voy a reproducir también como prueba a nuestro favor el informe 0304 DNA8-TVIP-YA-2021 del 24 de noviembre del 2021, que fue solicitado como prueba de oficio por el legislador Bruno Segovia, suscrito por el ingeniero Carlos Varela, director nacional de Transporte, Vialidad e Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria, quien determinó que el contrato de Amazonas Tankers tenía indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, la Contraloría de Pablo Celi, experta en desvanecer glosas, decidió arbitrariamente archivar el proyecto de informe de responsabilidad penal. ¿A quiénes querían proteger? Al presidente de la República, sin duda. Esto demuestra que se construyó un ecosistema criminal que penetró no solo en las empresas públicas, sino también en otras instituciones como la propia Contraloría General del Estado. Solo así se entiende el blindaje a favor del primer mandatario. Respecto de la existencia de este proyecto, al documento 0304-DNA8-TVIP-YA-2021 con indicios de responsabilidad penal, suscrito por el ingeniero Carlos Varela, director nacional de auditoría de la Contraloría, fue ratificado por el actual Contralor Carlos Riofrío, quien en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización reconoció el contenido de este documento, evidenciando el desvío de más de $6 millones a favor de terceros.